Hola, bienvenidos a El Diario de Mariana Jones, a este primer episodio. Sean todos muy bienvenidos acá, a este espacio. Que nada, que estoy muy feliz de empezarlo. Y que nada, que decirles que aquí yo hablo de mi vida, de mis experiencias y de las cosas que me gustan prácticamente. Porque, no sé, quiero compartirlas y quizás a alguien le sirva y, o empaticen conmigo, con mis cosas, o se sientan identificados en algo. Así que bueno, nada, estoy como muy contenta de empezar esto. El tema de hoy justamente, por como quiero ser lo más natural aquí posible, es un tema que lo pensé mucho en hacerlo, porque es como que me moviliza muchísimo. No es un tema sencillo, bueno, como lo vieron en el, como se me fue la palabra en el título. Es algo muy personal, pero bueno, yo siento que también esta forma de hacer catarsis, de también una forma de terapia y poder contarlo acá y que quizás a alguien le llegue y decirle que, pues, aunque sigue doliendo y todo, siempre vas a estar mejor, siempre hay la luz y va a haber un momento en que vas a estar bien. Entonces, bueno, nada. Empecemos este episodio porque no quiero que sea tan largo para no aburrirlos y literalmente como que tengo una hojita de noté todo como para hacerlo bien cortico, o sea, lo más cortico que pueda, que supongo que será media hora, quizás, no sé. Pero bueno, nada, empecemos. Espero que de verdad lo disfruten y si se sienten identificados, háganmelo saber cómo se sintieron, porque bueno, aunque es súper personal, pues. Para ponerlos en contexto, mi mamá le da un ACV y un paro respiratorio en febrero del 2018. Y mi mamá fallece en mayo del 2018. O sea, fueron 3 mesecitos, un poquito menos, 2 mesecitos y pico. Sí, un poquito menos de 3 meses, 2 meses, casi, los tres. Se fueron bastante moviditos, ¿no? Y ya hay bastantes cambios. Porque yo pasé de ser la niña consentida de la casa, yo tenía 22 en ese entonces, pasé de ser la niña consentida de la casa, de la niña que era de cristal, que nada la tocaba, que nadie le hacía nada, que no hacía nada, nada más estudiaba. Y el último año antes de emigrar, que había trabajado. Proceder esto, yo no había hecho más nada. Y, y bueno, o sea, pasé de ser esa niña a la mujer que le tocó encargarse de 2 niños, mis 2 sobrinitos que estaban con nosotros, y de una casa, porque mi cuñada estaba embarazada. Yo tengo 2 hermanos, uno que es papá soltero y uno que tiene a su bebé. Y ja, entonces él estaba esperando a su bebé, mi hermano mayor, y el medio tenía sus 2 hijitos que están con nosotros. Entonces yo pasé de, como dije ya, la niña consentida a encargarme de 2 niños, una casa. Y, o sea, eso equivale a comida, limpiar y todo. Todo esto pendiente también de mi mamá en la clínica donde estaba hospitalizada. Fue como súper difícil todo, porque yo no sabía hacer ni un arroz, ¿ok? O sea, literalmente yo no le echaba sal al arroz, se me quemaba, no sabía hacer nada. Y bueno, evidentemente entiendo que mi mamá pues no quería que yo tuviese esa vida, quizás tuvo ella, pero bueno. Más adelante van a entender por qué digo esto, porque todas estas cosas de que yo no soy para hacer nada, terminaron afectándome muchísimo más de lo que yo pensé en ese momento. Bueno, en ese momento, como estaba como tan ocupada en que tenía que claramente pararme muy temprano para alistar a mi sobrinita, estábamos, o sea, para que entiendan, yo no trabajaba en ese momento porque estábamos recién llegados acá, o sea, teníamos 2 meses. Mi mamá, mi papá, mis sobrinitos y yo de haber llegado, mis hermanos tenían como 6 meses. O sea, es como que estábamos recién mudados a otro país y tal. Mi mamá era de acá de Barranquilla, de Colombia, pero o sea, mi mamá se fue muy chiquita. Que bueno, eso también es otra historia para otro podcast, no me quiero extender tanto en eso.
Entonces, bueno, habíamos vuelto acá, estábamos solos y eso solos nosotros, no teníamos más familiares acá. Y fue todo como muy, muy difícil. Entonces, ajá, yo tenía que levantarme temprano, alistar a mi sobrina, mi sobrina tenía 5 años en ese momento, mi sobrino del medio tenía 2 años, entonces, claro, eran muy chiquitos todavía, era alistarlos y tal, para que mi hermano, el papá, los llevara al colegio, yo de ahí sacaba a mis perritos a pasear, yo ahí volvía, desayunaba y me iba. O sea, todo esto me iba de la casa como a las 8:30, ponte, de la mañana. Hasta que mi mamá en la clínica, hasta casi las 12, que me devolvía a buscar a mi sobrinita y hacerle almuerzo en mi casa. Y nada, darle almuerzo a ella, dejarla con mi cuñada que estaba embarazada. Y yo me volvía. Me volvía como a la 1 y piquito a la clínica, estar con mi mamá otro ratito más, hasta las 4 que llegaba mi papá. O sea, yo estaba como siempre muy ocupada. Esto cambió cuando mi mamá la empezaron a trasladar a clínicas y tal, que ahí sí yo era como que no podía verla tanto porque estaba muy lejos y no me daba chance de hacer todas las cosas que tenía que hacer. Y nada más iba mi papá o porque había horarios de visitas y entonces ya obviamente, porque la primera clínica que estaba mi mamá nos dejaban visitarla. O sea, en la noche que no nos dejaban quedarnos. Entonces como que dormíamos en la casa, pero bueno, yo después iba todo el día, bueno, así. Y cuando empezaron a cambiar la clínica, como que esto cambió muchísimo. Yo, literalmente, esos 3 meses que mi mamá estuvo, la habré visto antes que muriera 3 semanas antes. De resto no pude ir por un montón de temas económicos, todo que no me permitían que yo fuese, porque literalmente teníamos que pagar un montón de pasajes para poder ir todos a verla. Y también ver a un familiar así, tan deteriorado, porque mi mamá, pues, evidentemente se deterioró muchísimo, 3 meses entubada, em, perdió mucho peso, o sea, estaba bastante, o sea, como también ver a una persona así, que tú quisiste y amaste tanto, es muy doloroso para todos, ¿no? Entonces, como que bueno, no, no la vi, o sea, así como 3 semanas que yo había ido a la clínica. Que porque después iba a ver a mi papá, porque teníamos, como dije, estábamos recién mudados a un nuevo país, eh, todo el mundo, o sea, los que han migrado me entienden, que el tema económico al principio es muy difícil. Entonces nada más iba mi papá o iba uno de mis hermanos, entonces íbamos así, turnándonos. Y bueno, ese día que falleció fue como que se me derrumbó el mundo, obviamente, completo. O sea, no lo voy a negar, pues. Pero yo no me permití expresarlo, o sea, yo sentí la necesidad de hacerme la dura, hacerme la fuerte, ¿no? Por mi papá, por mis sobrinitos, que no entendían nada de lo que estaba pasando. Entonces, como que evidentemente decidí yo no expresar lo que sentía, y bueno, evidentemente se hizo una bola eh, que de un momento explotó, y explotó pues de la peor forma. Explotó yo queriendo hacerme daño, que bueno, que tuvo un angelito que es mi prima, que yo le dije como que le escribí despidiéndome y ella me extrañó, me llamó, me dijo que lo pensara, o sea, que era un escenario como muy doloroso y como que reflexioné y me di cuenta de lo que estaba haciendo y bueno, intenté seguir con mi vida. A todo esto yo no iba a terapia, o sea, quiero que lo sepan, en ese momento yo estaba negada porque yo decía como que tenía toda mi situación controlada, cuando evidentemente no tenía nada controlado, porque iba de mal en peor yo. Después como ese episodio, yo no recuerdo más nada, o sea, en 2018, bueno, sí. Ahora, días después que fallece mi mamá, como que 3 días después, nace mi sobrinito. O sea, bueno, que fue como medio algo esperanzador, ¿sabes? Entre todo lo que estaba pasando. Y bueno, fue como que, pero ya después de ahí yo no recuerdo más nada de 2018 y de 2019 hasta septiembre que me mudé. Me fui de Barranquilla y me fui a Bogotá.
Pero antes de yo irme, o sea, no sé fechas, porque como les dije ya de 2018, yo no recuerdo nada. Y 2019 tampoco. O sea, esos 9 meses de 2019 no tengo ningún recuerdo realmente. O sea, es como yo me puse en automático. No tengo nada. O sea, nada, nada, nada. Intento hacerlo por temas de que ya después cuando fue a terapia intenté. Y no, o sea, es algo que no he logrado. No he logrado todavía poder recordar esas fechas. Pero si tengo un solo recuerdo, no sé en qué año fue realmente. Si fue 18 o 19, que tuve un sueño con mi mamá. Y, o sea, aquí te vas dando cuenta de lo mal que yo estaba. Yo soñé con ella, ella estaba como en una cocina, porque mi mamá pues amaba cocinar. Y yo estaba como, yo entré, pero esa cocina estaba como muy iluminada. Eso es algo que a mí siempre me queda como muy presente en el sueño. Y es como que lo que más recuerdo. O sea, como todo era muy dorado. O sea, como luz del atardecer, algo así. O sea, todo muy, muy, muy linda la luz. Y yo le dije, o sea, le reclamaba a mi mamá que yo me sentía abandonada, que porque ella me abandonó. Y ella me decía que ella no me había abandonado a mí, que ella se fue porque le tocó irse, que ella no quería irse, pero le tocó. Y bueno, yo le seguía reclamando a ella que por qué me había abandonado, que yo era feliz, que me sentía muy triste, bueno, como puros reclamos le hacía yo a ella ahí. Después me desperté, bueno, lloré un montón ese día, me acuerdo, sola, porque yo no lloraba delante de nadie, o sea, yo literalmente me prometí que más nunca en mi vida iba a llorar delante de la gente. Y eso cambió, obviamente, porque fuimos a terapia y entendí que llorar no está mal, que llorar está súper bien y que no importa dónde lo hagas, porque son tus emociones y tienes que sacarlas. Y bueno, tuve ese sueño y fue como que yo sabía que estaba mal, pero yo sentía como que ir al psicólogo era estúpido. Yo había ido ya en Venezuela antes de venirme porque había sufrido de ansiedad meses antes de venirme para acá. Y bueno, no tengo recuerdos de 2019, esa parte me la salto porque pues no tengo. Ah, bueno, me fui a Bogotá en 2019 y bueno, ahí más o menos tengo porque la ciudad era nueva, estaba como muy emocionada, o sea, todo eso. Cae pandemia, 2020. Y como, no sé, 3 semanas después de que empezó la pandemia y tal, que estábamos todos encerrados, fue que yo ahí dije, yo no puedo seguir así. O sea, porque yo sentía que yo iba cayendo en un hueco, o sea, por un hueco gigantesco que no dejaba de caer. O sea, como o sea, un agujero negro que yo caía, y yo decía, Dios, ¿cuándo basta? Basta, no quiero ser tu mejor guerrera, basta ya, para esto. O sea, hay nada. Y dije, o sea, me desperté un día y dije, ya basta. O sea, necesito literalmente que alguien me ayude. Porque yo no, o sea, si sigo así, o termino como sabemos que puede terminar esto, que no quiero decir la palabra porque no sé si me vayan a censurar esto después. O, ¿qué hago? O sea, no veía como luz, o sea, no veía luz. Todo mi alrededor era oscuridad, no veía nada, o sea, no veía nada bueno en mi vida. Yo no me hallaba, yo no sabía quién era yo, no sabía qué me gustaba, qué quería. O sea, yo había perdido el rumbo totalmente. Y todo esto, evidentemente, porque pues tuve una depresión gigantesca. En los meses, en el tiempo que no recuerdo, año y medio que no recuerdo, año y piquito que no recuerdo, es porque pues estuve en una depresión muy heavy que nadie se dio cuenta a mi alrededor, que o sea, no lo digo como un reclamo, cero, sino es que bueno, cada uno estaba en sus problemas, metidos en su cabeza, y nadie se dio cuenta que yo estaba ahí, en esa situación tan mal. Y bueno, dije, o sea, tengo que buscar ayuda. Me acuerdo que por esa fecha mi tía, una tía mía que es psicóloga, hermana de mi mamá, me escribió para empezar a meditar. Nada, me mandaba audios y tal para que yo meditara, pensara en las cosas. Empecé a hacerlo. Literalmente fue como que lo que me ayudaba con la ansiedad, porque en 2020 yo desarrollé fue ansiedad en la pandemia, que todavía sufro de ansiedad.
Y fue como la depresión, tuvo un poquito en 2020, pero gracias, o sea, literalmente gracias a la terapia la sané, pero la ansiedad pues todavía me continúa, o sea, tengo días que me da muchísima ansiedad. Y bueno, en 2020 empiezo, literalmente le dije a mi tía como no me siento bien, estoy súper mal, y yo busqué ayuda psicológica. Mi tía pues me ayudaba, obviamente como es mi tía no puede psicoanalizarme porque está mal eso. O sea, no es ético. Y bueno, busqué ayuda, empecé a ir, empezamos con, con los traumas de abandono, porque yo sentía que me habían abandonado. O sea, yo sentí como que sentía que mi mamá era, o sea, ya se había ido porque ella había querido, porque no luchó, ponte. ¿Cómo va a luchar? O sea, ahorita son cosas que entiendo y digo, bueno, evidentemente, pues es lo que nos enseñan, porque ni siquiera nos enseñan a lidiar con la muerte, porque es algo muy complicado, o sea, lo entiendo perfectamente. Pero si aún sabemos lidiar con la muerte, o la mayoría de las personas no sabemos lidiar con la muerte. Y bueno, nada, empecé a tratar esos traumas de abandono, a tratar también a pasar el duelo, porque yo no había vivido mi duelo. Entonces, 2020, o sea, a, mm, llevo el duelo a niveles también medio extremos, porque estábamos encerrados, todos, o sea, como todo flor de piel, no sabíamos qué iba a pasar. Yo era paciente, ay, no me acuerdo cómo es que era, o sea, que yo sé que si me daba COVID, yo muerta. Y porque soy asmático, o sea, un montón de cosas. Entonces, como que yo era paciente de riesgo. Entonces, como que todo era como mucho más paranoico, todo. Y bueno, ajá, empezó como que también con temas de crianza, porque hablando con la psicóloga me di cuenta que mi mamá me había criado como siempre muy sumisa y que por eso yo tenía como esa personalidad de que literalmente conmigo podían barrer el piso y yo no hacía nada, yo me quedaba callada, y sí, o sea, como que siempre fue, cállate, no digas nada, sé amable, sabes, como siempre una crianza muy sumisa, a mis hermanos no, obviamente. Que tampoco, o sea, tampoco juzgo o sea, tampoco juzgo a mis papás, esto no es para jugar a mis papás, para nada. Siento que fue la mejor forma que ellos pudieron hacerlo y está perfecto, o sea, porque yo ahorita ya eso no soy, o sea, ya eso a mí, esa etiqueta de la sumisa ya no me va. Pero bueno, en su momento lo fui y eso me dañó muchísimo también, o sea, me dañó autoestima, la forma en que yo me relacionaba con las personas, me volví ser una persona súper extrovertida, a una persona demasiado introvertida, o sea, yo no salía de mi casa a mí hablar con alguien, ir a la tienda y decir, bueno, me das esto, o sea, para mí era como imposible, porque justamente por todo ese problema de que me crearon tan sumisa, al momento de que cuando no estaba mi mamá, que era mi protección y todo, y o sea, mi columna, todo, al no estar ella, fue como que la gente empezó a barrer el piso conmigo. Gente que quería mucho, lo peor. Familia, o sea, X, no voy a entrar en eso porque tampoco, ya eso todo está sanadísimo aquí. Entonces como que no quiero, pero tampoco quiero dañar los egos por si escuchan esto. O sea, la persona sabe, o sea, la persona que se escucha esto sabe quién es. O sea, los que me conocen, obviamente. Pero bueno, nada, me afectó muchísimo psicológicamente, mentalmente. Yo sentía que yo no podía, porque cuando te dicen tantas veces que no puedes, tú terminas creyéndote que no puedes hacer las cosas. Y eso es muy fuerte y muy duro. Pero bueno, así es la vida. Bueno, ajá, empecé como a perder esas cosas. Al principio de 2020 fue como todo muy eso, muy llevar mi duelo, como yo me sentía. Las tareas iban como todas relacionadas a eso, a sanar eso. Y 2020 literalmente fue el año en que yo llevé mi duelo, para enseñar mi duelo, con ayuda psicológica. Y intenté sanar. Había un montón de cosas por sanar, pero, pero o sea, fui poquito a poco haciéndolo. O sea, 2020 para mí es un año como muy que aprendí muchísimas cosas,
pero también fue el peor año. No de mi vida, literal. O sea, ni siquiera 2018, pero porque, como dije, estaba demasiado en modo automático. Entonces 2020 fue como cuando la vida me dio una cachetada de verdad y me dijo, niña, reacciona, que te está pasando esto. Y si no haces algo, pues sabemos cómo vas a terminar. Bueno, eso fue como medio mi 2020, mucha terapia. Me volví a Barranquilla también en 2020, se me había olvidado ya eso. Y porque mi papá me vio súper mal también. No estaba en un buen ambiente tampoco. Y nada, mi papá me dijo, o sea, te vienes y estás acá. Entonces, nada, me vine para acá. Aquí tampoco estaba en el mejor ambiente posible. Pero bueno, ya estaba con mi papá, que era lo que me importaba. O sea, porque para mí mi papá es también ahorita, o sea, es la persona más importante que tengo ahora mismo. Porque mi mamá pues ya no está. Y bueno, en 2021 fue como que pude empezar a hacer cosas que a mí me gustaban hacer, pero que las había dejado de hacer porque me recordaban a mi mamá. Pues claro, como yo me negué tanto no sé, a pensar en ella, porque mi lógica era de, si yo no la pienso, si yo no recuerdo las cosas, si yo bloqueo todo eso en mi mente, yo voy a estar bien. Mentira, porque eso lo que hizo fue empeorarme muchísimo más mi situación. Entonces, bueno, 2021 empecé a hacer cosas que me gustaban, empecé a escuchar música que dejé de escuchar porque me recordaba a mi mamá, ver series, novelas que me gustaban. Por ejemplo, nosotros veíamos una novela argentina en Venezuela y cuando nos vinimos la dejamos de ver porque primero no teníamos cable y para verla pues. Y después cuando ya tenía internet y todo eso, no la veía porque me recordaba a ella. Ya después de 2021 puede terminar de verla, como hacer cosas, disfrutar más las cosas porque no me sentía culpable, ¿no? De ay, mi mamá se murió, ¿saben? O sea, eso. Y o sea, fue muchísimo de como explorar más también mi autoestima, de por qué mi autoestima estaba tan dañada, de muchísimas cosas que, ejemplo, relacionadas a mi cuerpo, que también en terapia me di cuenta que también venían como de un tema de crianza y que eran por mi mamá. Y fue como que fueron un montón de cosas que yo, ok, o sea, literalmente dejé ver a mi mamá como una santa, porque yo tenía a mi mamá como una santa también. Y fue como que la psicóloga me dijo como, ella no era una santa, ella era un ser humano como tú, como yo, que comete errores, que se equivocó y que está perfecto que se haya equivocado. O sea, que no tienes por qué sentirte mal o sentirte culpable porque tu mamá se equivocó en algunas cosas. Está bien asumirlo y entenderlo y saber que no lo hizo con maldad, porque yo ahorita que lo veo así digo, o sea, todo lo que hizo mi mamá por mí, el hecho de ser sumisa, de no enseñarme a hacer nada, de, en cierto modo, de, no la palabra me ser inútil, pero que yo no supiera hacer nada a los 22 años. Eh, o sea, un montón de cosas de mi carácter, de mi cuerpo y tal, es porque, bueno, ya la crearon así y ella me transmitió esos mismos miedos a mí. O sea, lo que yo tenía que hacer era frenar con esos miedos y empezar a salir adelante. Que fue lo que en 2021 empecé a hacer. Y dije, bueno, ya, este año dejar como medio dejar ir un poquito. Pero lo que a mí me quedaba pendiente era que literalmente yo no dejaba ir. O sea, yo realmente como que en terapia era, sí, sí, yo dejo ir, yo dejo ir. Pero yo no dejaba ir, yo me tomaba todo súper a pecho. O sea, todo para mí era como que la gente me odia, todo lo hacen por mal. Evidentemente, pues me sentí aludida por un montón de cosas, de situaciones que no estuvieron buenas, pero todo me lo tomaba como tan a pecho que peleé con gente, o sea, no me peleé. Dejé hablar a la gente, o sea, mi solución para todo en ese momento era te bloqueo. Te bloqueo de todas las cosas para que no sepas de mi vida, porque tú no eres bienvenido a mi vida porque eres tóxico. O sea, yo todo lo veía como lo tóxico y la tóxica era yo, realmente. O sea, como que la que no sabía gestionar sus emociones y cómo salir de ahí. Todo esto, como digo, o sea, todo esto embarazado con mi mamá porque yo no dejaba todavía ir a mi mamá. Y nada, o sea, como que un día ella me dijo, la psicóloga, que tenía que dejar ir y porque yo estaba también viviendo momentos súper complicados, 2021, 2022, y dije como, bueno, ¿cómo dejo ir? Le pregunté, o sea, ¿cómo dejo ir? Y me dijo, no, tienes que perdonar, perdonar que
cómo te criaron, ver que quizás lo hizo con amor, con la mejor intención, pero tú ahorita no lo ves así. Es saber que ella era humana, se equivocó, que también hizo las cosas por ustedes, fue con amor. O sea, como que un montón de cosas, el entender que ella no te abandonó, que ella se fue porque tenía que irse, el ya tú viviste tu duelo, pero aún así es como que no sanas esa herida porque aún está como muy abierta. Y que ojo, todavía sigue no tan abierta, pero muy abierta porque eso no sucederá nunca. Eso era algo que yo tampoco entendía. Yo le decía a la psicóloga todo el tiempo era, ¿por qué yo no dejo de sentir este dolor? ¿Por qué me levanto algunos días súper bien y otros me levanto por el piso extrañando a mi mamá y queriendo un abrazo? O sea, yo me entendía como el por qué. ¿Por qué si ya yo pasé el duelo, ya yo sané esto, yo entendí estas cosas? Entendí que ella se fue porque la vida es así, no porque me abandonó, ¿por qué siento esto? Y ella me dijo, porque es que siempre vas a sentir eso. Eres un humano, o sea, tus sentimientos no los controlas, o sea, sí los puedes controlar, pero no es como que no sabes de qué humor te vas a parar todos los días. No sabes qué día vas a planear a tu mamá, qué días más te va a hacer falta. Y cuando yo entendí eso, fue como que dije, wow, y me permito mis días también estar mal. Me permito o sea, sé que no puede ser todos los días, pero si me siento mal 2 días a la semana, lo dejo. O sea, porque tampoco es eso de, porque mi cabeza también me jugaba muchísimo en compra, era no estás haciendo nada, solo piensas en tu mamá, tal, tu mamá se murió, tu mamá no va a hacer nada por ti. Y era como que, o sea, en mi cabeza, lo que me dice la psicóloga, ok. Y fue como que cuando le hablé con ella, y me dijo, es normal que sientas eso, siéntete así, permítelo un par de días, sentirte así. Como que ahora lo dejo y ahora convivo con eso en paz. O sea, si yo extraño a mi mamá un día, lloro, dreno, escribo, lo que sea, y ya. O sea, quedó ese día y ya. De hecho, aquí mismo estoy viendo ahorita porque tengo mi agenda, mi diario, abierto y justamente donde tengo como todas las cositas para no hacer esto tan largo. Tengo un poema que le escribí hace un par de días, antes muy privado, muy personal, que no lo voy a leer acá. Y fue como que ese día, eso fue hace como 15 días, me levanté extrañándolo tanto que yo misma decía, Dios mío, o sea, tenía tiempísimo sin levantarme así. Y le escribí y lloré, se lloré como todo el día, prácticamente. Bueno, no, como por media hora seguida. Pero todo el día me sentí mal, o sea, porque le extrañaba a ella y no puedes darle un abrazo, no puedes darle un beso. O sea, no te puede decir cualquier cosa. Y es como que me lo permití y dejé que eso pasara. Y al día siguiente me sentía bien, con ánimos y tal, y dije, bueno, así es que tiene que ser. Porque yo no puedo tampoco reprimir esto y decir, bueno, ya, pasaron 5 años, ya está. No, no pasaron solo 5 años, o sea, se fue tu mamá, no se fue cualquier persona, ¿sabes? O sea, aparte, yo con ella me tenía una relación súper bonita de que era mi amiga. Entonces, dejar como que yo decir, bueno, ya está. No, es mentira, porque mi mamá sabía cosas de mí que más nadie sabía. Era mi confidente. O sea, teníamos una relación casi que de amiga, ¿sabes? Yo trataba a mi mamá como trataba a una amiga, aunque eso sí, obviamente respetaba que era mi mamá y entendía que era mi mamá. Pero, o sea, una relación como tan bonita no se guarda en un segundo. Y más que era tu mamá, ¿sabes? Fue la persona que te trajo al mundo, que te conoce mejor que nadie. Entonces fue como que, claro, ¿no? Yo tenía que dejar de sentir eso siempre, no siempre, pues, pero tengo que dejarlo de sentir porque si lo siento siempre, sé que es momento de ir a terapia. Que fue lo que me pasó el año pasado, que sentía eso como que muy constante, volví a caer en un hueco, sentía que de nuevo perdida, que no sabía qué hacer con mi vida, todas esas cosas, volví y la psicóloga me dijo como, bueno, hija de Dios, tú lo que tienes es que no has soltado, o sea, suelta un poquito, déjala descansar y vas a ver que te vas a sentir mejor, porque si te sigues sintiendo así, no vas a hacer nada. O sea, tienes que, juro, dejar un poquito esos sentimientos de culpa, de cosas que tienes ahí, porque aparte yo me sentía como muy culpable por todo me sentía yo culpable. Entonces el año pasado como que yo me levanté un día con una energía súper pesada y tal, o sea, son 7:30 de la mañana, 8 como mucho. Me bañé, me lavé el cabello y tal, y en el baño, haciéndome el skincare,
Lo que pasó fue que literalmente sentí como una paz que me invadió y solo dije, te perdono y te dejo ir. Y empecé a hablar con ella y tuve un diálogo con mi mamá como de una hora o hasta más. Yo hablándola, diciéndole como las cosas que me dolieron, o sea, cómo me sentí como ella se fue, cosas que después descubrí, que quizás o sea, descubrí de mi crianza, pues, y de cómo me crió sumisa, o sea, de esas cosas. Y hablé con ella, o sea, cuando digo hablé con ella, no es que estaba ella ahí, obviamente, es que yo hablé sola, pero bueno, fue un diálogo con ella espiritual. Y después de ahí me sentí como tan en paz. Y ha sido, o sea, después de ahí ha sido otra cosa. Porque yo tenía como que muy bloqueadas las cosas de mi mamá, como dije antes. Yo no tenía recuerdos de ella. Después de ahí empecé a tener muchos recuerdos de ella. Lo que sí no recuerdo todavía es su voz. Pero la psicóloga me dijo también que eso, también como yo la vi 3 meses en una cama, mi mamá no habló por 3 meses, em, como que eso es muy normal. O sea, es un trauma muy normal que tú no recuerdes. Quizás, dijo, quizás algún día te levantas y recuerdas la voz, quizás nunca lo hagas, o sea, todo depende como de tu cabeza y de lo que tenga bloqueado. Y de hecho, cuando sueño con ella, porque a veces sueño muchísimo con ella, su voz la escucho y es la voz de ella, porque sé que es la voz de ella en mis sueños. Pero cuando me despierto no logro recordar el tono de voz de ella. Y es algo muy loco, o sea, muy loco, pero me pasa siempre. Y lo he hablado y justamente me dice eso, me dice es que la psicóloga, no mi mamá, me dice que tengo como obviamente bloqueado eso, o sea, eso está bloqueado en mi cabeza. Pero bueno, también es como tiempo, darle también tiempo a mi cabeza, todo, y eso. Pero bueno, o sea, realmente como que lo que cuento con esta historia es que la pasé muy mal, ahora estoy muy bien. Y si tú perdiste a algún familiar hace un poquito, o te sientes igual que yo porque tus papás, o alguno de tus papás, tu novio, tu hermano, o sea, el familiar que hayas perdido, tu abuelita, tu abuelito fallecieron, es decirte que sí, que el dolor nunca se va, porque el dolor nunca se va. Eres una persona que leía todos los días, o bueno, no todos los días, pero muchos días al año, con un vacío en el estómago constante, porque su mamá no está, porque su compañera no está. Y es decirte que la vida literalmente continúa. O sea, la de ellos se acaba, pero la tuya continúa. Y lanzarte y estar 2 años como estuve yo, em, no te ayuda tampoco en nada, porque lo que hace es generarte más estrés, te aterrazas muchísimo con las cosas, con tu vida, dejas de vivir momentos, porque estás muy triste, en una depresión, una ansiedad. Y en este momento, o sea, estoy muy quebrada porque recuerdo a esa Mariana de hace 2 años y me da mucha tristeza, porque esa Mariana no era así. Esa Mariana dejó de vivir porque estaba muy triste y porque nadie se dio cuenta a su alrededor. Esa Mariana estaba muy triste, incluso ella misma. Y ahora como estoy ahora, estoy feliz, tengo, tengo una vida linda, entonces como que soy muy agradecida con todo. Y o sea, también esa Mariana antes no era agradecida, ni la que vivía, o sea, ni antes de que se muriera mi mamá, ni durante los 2 primeros años de la muerte de mi mamá. Esa Mariana no agradecía nada. Esta Mariana, ya grande, de 27 años, agradece, cuida, quiere, perdona, acepta las cosas como son. Entonces, decirte que no es, o sea, sé que es el fin del mundo en estos momentos, pero que realmente no lo es. Es también como para que tú sientas y veas que hay mucho más allá de un montón de cosas. Puedes aprender cositas, puedes conectarte con tus seres queridos de otra forma. Yo a veces yo me conecto mediante mi familia, ejemplo, los recuerdos con mi mamá. A veces me siento muy mal y le pido a ella que me guíe, que me hace sentir bien a mí. Yo sé que eso no funciona, pero bueno, en ese momento me hace sentir bien a mí. Y es como que busques formas de conectarte, formas de estar bien. Y que entiendas que pues
pasa, o aprendes, no pasa, aprendes a lidiar con eso. Y que está bien hace sentirte mal, pero que no sean todos los días que te sientas mal. Entonces prueba muchísimas cosas. Yo lo que recomiendo muchísimo es la meditación. Si uno medita, pones como, te enfocas mucho en tus pensamientos y puedes aprender muchísimas cosas de eso. Entonces, bueno, esa es mi recomendación. Ya los dejo porque ya literalmente son como 30 y pico minutos que estoy grabando. Pero bueno, es eso. Desgraciadamente la vida de ellos acaba, pero la de nosotros no. Y tenemos que seguir adelante y lo mejor es estar bien. Si tienes la posibilidad de ir a terapia, ve. Si no, busca ayuda con tus amigos, con tu familia, háblales. No te quedes callado como me quedé yo. Cuando te sientas mal y sientas que te vas a hacer daño, habla. Y busca ayuda. Porque después vivir con eso en tu conciencia o porque tú creas que estabas bien y te das cuenta después de lo mal que estabas, no está tan cool porque te sientes más culpable. Pero nada, bueno, eso. Busca ayuda y créete mucho, que nadie te va a creer como te crees tú. De verdad, eso es lo que más puedo decirles. Aprendes a lidiar con eso, aprendes a lidiar con el dolor y aprendes a que la vida es así. La vida te, es dura a veces, pero también es muy linda si las ves como para perspectiva. Así que bueno, nada, esto. Nos vemos el próximo, nos vemos, no, nos escuchamos el próximo jueves. Así que nada, muchas gracias por estar acá, por escucharme y espero que este episodio les ayude a alguien. Yo sé que como que quizás no fue de mucha ayuda, pero bueno, estoy aprendiendo todas estas cosas y bueno, chao, besito.